Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a dar un pequeño repaso, una retroalimentación con respecto a lo que es nuestra materia. Voy a compartir en pantalla el material. Bueno, hoy estaríamos hablando sobre el tema de lo que es activo, pasivo y patrimonio de una empresa. Aparte de eso, estaríamos también hablando sobre el tema del plan de cuentas. El activo son todos los bienes, inversiones y derechos que tiene la empresa y se clasifica en activo circulante, que son los bienes e inversiones de carácter transitorio o convertible en dinero dentro de los 12 meses, o sea que en un corto plazo. El activo circulante se clasifica en orden de disponibilidad y está formado por, en primer lugar, por el dinero, o sea que caja es el dinero en efectivo, bancos es el dinero en cuentas bancarias, inversiones en valores son los excedentes de tesorería invertido a corto plazo. Luego tenemos las mercancías o inventarios o mercaderías. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Dentro de esas cuentas por cobrar se encuentran clientes que se consideran todas las cuentas por cobrar por concepto de mercadería o mercancías. Los deudores diversos son cuentas por cobrar con un concepto distinto de mercaderías o mercancías. Los documentos por cobrar, independientemente del origen de la deuda, se tienen pagaré firmado por el deudor. Luego tenemos lo que son activos fijos. Son los bienes permanentes que la empresa quiere que sean utilizados por ella o por sus clientes. El activo fijo está formado principalmente por terrenos, edificios, maquinarias, mobiliarios y equipos, equipo de reparto y transporte, equipo de cómputo o equipo de computación. Luego tenemos la depreciación, que representa la baja del valor que sufren los activos por el uso o por el transcurso del tiempo. Y se registra como cuenta complementaria del activo, o sea, en forma negativa, disminuyendo el activo que le da origen. Tenemos los activos diferidos. El saldo de las cuentas del activo diferido está constituido por gastos pagados por anticipado, sobre los cuales se tienen el derecho a recibir un servicio aprovechable tanto en el mismo ejercicio como en los ejercicios posteriores. El activo diferido está formado por pagos anticipados, artículos de consumo, inversiones amortizables, como ser gasto de organización, gasto de instalación. Amortización representa la extensión gradual de las inversiones amortizables. Dentro de este grupo se encuentran los gastos de organización e instalación. Luego tenemos los pasivos. El pasivo, por ejemplo, representa las deudas y obligaciones de la empresa y se clasifica en pasivo circulante y pasivo fijo o no circulante. El pasivo circulante son las deudas y obligaciones a corto plazo, o sea, en menos de un año, de la empresa y se presentan en orden de exigibilidad. El pasivo circulante está formado por proveedores, son todas las cuentas por pagar por concepto de mercancía. Acreedores diversos son las cuentas por pagar
por un concepto distinto de mercancía. Los documentos por pagar, independientemente del origen de la deuda, firmamos un pagaré. Pasivo fijo comprende todas las deudas de largo plazo, es decir, a más de un año, las cuales se clasifican también en orden de exigibilidad y en las cuales no se debe incluir la porción circulante de un crédito a largo plazo. Algunos ejemplos son obligaciones emitidas, acreedor hipotecario, préstamo a largo plazo. Pasivo diferido son los cobros hechos por anticipado sobre los servicios que aún no hemos prestado. Es decir, debemos el servicio o la mercadería. Son pasivos mientras no se presta el servicio. Una vez prestado se convierte en ingresos o en productos. Por ejemplo, son servicios cobrados por anticipado o mercadería cobrada en forma anticipada. Luego tenemos lo que es el patrimonio o capital contable. El capital contable es el patrimonio de los accionistas, es decir, la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos, incluye las aportaciones realizadas, ya sea el momento de la constitución o en momentos posteriores, así como los resultados acumulados, y está formado por las siguientes cuentas. El capital social, que son las aportaciones de los socios. Luego está conformado por la reserva legal. Está conformado por las utilidades retenidas o las utilidades acumuladas y por las utilidades del ejercicio. ¿Qué es la ecuación contable? La ecuación contable o ecuación patrimonial es una igualdad que consta de tres variables, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo es igual al pasivo menos el patrimonio. O sea, el activo es igual al pasivo más el patrimonio, perdón. Activos, como ya dijimos, son los bienes y derechos controlados por la entidad con los cuales se espera generar beneficios futuros. O sea que es lo que la empresa posee. Estos bienes y derechos pueden ser financiados con recursos propios de la entidad, el patrimonio, o con recursos de terceros que son los pasivos. Los pasivos son las obligaciones que el ente económico o la empresa asume con terceros para desarrollar su operación. El patrimonio representa las obligaciones del ente económico o la empresa con los socios y o con los accionistas. El proceso contable. El proceso contable es la serie de pasos que se siguen para captar, medir, registrar y analizar los flujos generados en las transacciones de una entidad, así como presentar esta información de la manera adecuada. El esquema básico del proceso contable contiene A. Registro de operaciones en el libro diario. El libro diario es en donde se registran las operaciones realizadas en el día por día. B. Agrupación y clasificación en el libro mayor. Una vez asentada a fin de mes, más o menos, se hace la clasificación en el libro mayor. Normalmente se utiliza el esquema T, en donde se saca el saldo mensual para poder hacer el punto C, que es la verificación en el balance o en la balanza de comprobación. Luego de eso tenemos el punto de realización de ajustes y correcciones, si hace falta corregir o hacer algunos ajustes. El punto D es la preparación de los estados financieros. Y el punto F, asientos de cierre, perdón. Ese es el proceso contable de una empresa. Se registra en el libro diario, se agrupa y se clasifica en el libro mayor, en donde se saca el saldo. Ese saldo se verifica y se envía al balance de comprobación.
Si hace falta realizar ajustes y correcciones, se realiza. Se preparan los estados financieros. Los estados financieros son el balance general, el estado de resultados, el estado de variación de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados contables. Esos 5 son los estados financieros. Luego tenemos la cuenta. ¿Qué son las cuentas? Las cuentas son un instrumento de operación donde se asientan los activos, cuentas por cobrar, los pasivos, cuentas por pagar y el capital de una empresa, el flujo de caja. De manera que éstas reflejan los aumentos y la disminución que tiene una institución. Las principales características de las cuentas contables son: A, poseen un nombre, contenido y un código en la parte superior para diferenciarse de las demás. B, describen la fecha en la que se realizó la operación. C, describen el concepto del pago. D, reflejan el monto a pagar. E, registran la cantidad en caso de que haya un abono o un crédito. F, señalan el monto restante en caso de no haber completado el total. G, describen el libro de contabilidad en donde proviene la operación que se está realizando. Y las cuentas contables se clasifican en A, cuentas reales. Este tipo de cuenta está compuesta por los activos, los pasivos y el capital de la empresa. Es decir, las cuentas que representan lo que tiene una empresa en un momento dado. Lo que posee, lo que debe y lo cual puede ser comprobado por el bien o por el documento existente. B, cuentas nominales son cuentas temporales. Estas permanecen abiertas lo que dura el ejercicio contable de la empresa. ¿Sí, Andrés? Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, Quería saber si usted está proyectando algo en la pantalla, porque no me aparece nada. ¿No te aparece? No, no sé si la otra compañera ve algo o soy yo nomás el problema. ¿Quién está? Andrea parece que está. Vamos a ver. Ahí. Ahí sí, ahí me aparece. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, tenemos las cuentas nominales que son las cuentas temporales. Estas permanecen abiertas lo que dura el ejercicio contable de la empresa. Las cuentas nominales se crean en cada ejercicio de la empresa para registrar los ingresos, costos, los gastos, las pérdidas y en consecuencia poder determinar los resultados obtenidos por la empresa en ese ejercicio. Luego tenemos las cuentas mixtas. Son aquellas cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está formado por una parte real y otra parte nominal. De las cuentas de orden son aquellas cuentas que controlan ciertas operaciones o transacciones que no afectan el activo o el pasivo o el patrimonio o las operaciones del periodo. Se caracterizan por denominarse tanto la deudora como la acreedora de igual forma, pero con la diferencia de que a la cuenta acreedora se le agrega el sufijo per contra. ¿Qué es una cuenta contable? La cuenta contable en contabilidad es un registro que permite anotar en forma clara y ordenada los aumentos y disminuciones del activo, el pasivo y el capital que experimenta la organización. Como las cuentas tienen distinta naturaleza, entonces no todas utilizan el mismo lado para registrar los aumentos o disminuciones y por ello es importante estudiar la naturaleza que éstas poseen. La importancia de las cuentas y su naturaleza. Estas son algunas de las razones por lo que son importantes las cuentas y la naturaleza de saldos de las mismas. En primer lugar, realizar el análisis de la complejidad de una transacción al conocer cómo ésta afecta a los saldos contables. En segundo lugar, identificar los problemas de registro contable.
En tercer lugar, hacer un análisis de cifras a nivel general al estudiar los estados financieros. Y en cuarto lugar, conocer de forma idónea la estructura de los estados financieros. Las cuentas según su naturaleza. Las cuentas por la naturaleza de sus saldos son de dos tipos. Cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Las cuentas de naturaleza deudora. Estas cuentas por su naturaleza aumentan su saldo al registrar un débito. O sea, en el debe, en el lado del debe o un cargo. Por contra, se reduce su saldo al hacer un registro de crédito, que es en la parte del haber y es el abono en ellas. Las cuentas de naturaleza acreedora, por su naturaleza, aumentan su saldo al registrar un crédito, el lado del haber, que es un abono. Por contra, se reduce su saldo al hacer un registro de débito, o sea, en el lado del haber, o un abono en ellas también. Lo anterior es una regla que debes seguir al pie de la letra para que no te hagas líos al hacer los asientos contables o en la elaboración del balance de comprobación. Es muy importante manejar las cuentas de la naturaleza para poder conocer bien el plan de cuentas. Más adelante veremos lo que son el plan de cuentas para poder ir identificando la naturaleza de las cuentas. La clasificación por tipo de cuentas. Las cuentas de los estados financieros se agrupan en bloques y por ello podemos decir que la naturaleza de las cuentas del balance y resultados son las siguientes. Esto no quiere decir, por ejemplo, que la naturaleza del activo es deudora porque siempre aumenta su saldo cuando se registra un débito y disminuye cuando se registra un crédito. Caso contrario ocurre con las cuentas del pasivo, que por ser de naturaleza acreedora, su saldo se ve aumentado cuando se registra un crédito y se ve disminuido cuando se registra un débito. En la siguiente tabla lograremos apreciar el efecto en los saldos de cada grupo de cuenta que de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza de los ingresos es acreedora y el comportamiento de su saldo es igual a de las cuentas del pasivo y patrimonio. En cambio, la naturaleza de los gastos es deudora como las cuentas del activo. Vuelvo a repetir, la naturaleza de los ingresos es acreedora y el comportamiento de su saldo es igual a las cuentas del pasivo y del patrimonio neto. En cambio, la naturaleza de los gastos es deudora como las cuentas del activo. Las clases de cuentas. Las cuentas del primer dígito se denominan clases de cuentas y representan las cuentas principales de la contabilidad, que son el activo, el pasivo, el patrimonio neto y su estado de resultado. Por ser las cuentas principales de la contabilidad, se presentan en esta tabla. Por ejemplo, tenemos clase de cuenta. Por ejemplo, 1 es el activo, que el nombre de la cuenta, y al lado tenemos el informe financiero que saca. La clase de cuenta, el activo es 1 y el informe financiero es el balance general. La clase de cuenta del pasivo es el 2 y el informe financiero también está dentro del balance general. El patrimonio neto es de la clase de cuenta número 3 y también el informe financiero que saca es el balance general. Como habíamos dicho, la ecuación patrimonial es el activo igual al pasivo más el patrimonio neto. Eso es lo que constituye el balance general. Luego tenemos lo que son los ingresos, clase de cuenta número 4.
¿Y cuál es el informe financiero que saca? Es el estado de resultados. Luego tenemos los gastos, clase de cuenta número 5. ¿Y cuál es el informe financiero que saca? También es el estado de resultados. Tenemos los costos de ventas de la clase de cuenta número 6. Y el informe financiero que saca también es el estado de resultados. Costo de producción, clase de cuenta número 7. Y el informe financiero que saca es el estado de resultados. O sea que en el estado de resultados podemos visualizar los ingresos, los gastos, los costos de venta y el costo de producción. Luego más abajo tenemos lo que son lo que es el plan de cuenta. Tenemos al lado izquierdo la cuenta en forma numérica. El 1, como habíamos dicho anteriormente, corresponde al activo. Corresponde al nivel 1. Su naturaleza es deudora. Y en la columna de hacia la derecha donde dice asentable nos dice N. Entonces es no. No es asentable. No es asentable, pero figura dentro del balance general, solamente que no tiene movimiento. Luego tenemos el 11, que es el activo corriente. Nivel 2, naturaleza deudora, asentable tampoco no. Luego tenemos 1101, que son disponibilidades. Nivel 3, naturaleza deudora, tampoco es asentable. Luego tenemos el 110101, que es caja. Este está en el nivel 5 de naturaleza deudora y este ya es asentable. O sea que esta cuenta tiene movimiento. Cuando hacemos el libro diario, por dar un ejemplo, normalmente al vender mercaderías, entra caja y sale mercadería. O de lo contrario, si pagamos algún servicio, ya sea luz, agua, teléfono o sueldos, normalmente entra lo que es sueldos y jornales o luz y agua y sale caja o en todo caso banco. Estas son lo que corresponden al activo corriente de las disponibilidades, porque son recursos que la empresa posee para poder pagar sus deudas o poder solventar sus gastos. Luego tenemos lo que son los créditos. Están los clientes, documentos a cobrar. Está el tema IVA crédito, ya sea el 10 o el 5%. Anticipo impuesto a la renta, intereses a cobrar, IVA a cobrar, bonificaciones, gasto pagado por adelantado y varias cuentas así. Luego tenemos los activos no corrientes. Dentro de los activos no corrientes están los bienes de uso. Los bienes de uso son los bienes que la empresa posee para poder desarrollar sus actividades, como ser las instalaciones, los muebles y útiles, maquinarias o equipos de oficina, equipo de comunicación, equipo de informática, herramientas. Y luego tenemos más abajo lo que son las depreciaciones de cada cuentas, depreciación de instalaciones, depreciación de muebles y útiles, pero esto va en forma negativa en el lado del activo, porque es una cuenta reguladora del activo de los bienes de uso. Luego tenemos los pasivos, que tenemos también clasificado como pasivo corriente y pasivo no corriente. Los pasivos corrientes son los que, las deudas, por ejemplo, a corto plazo, y las deudas no corrientes son las deudas a largo plazo.
Acá tenemos pasivo corriente, deudas comerciales. Dentro de las deudas comerciales se encuentran los proveedores, los documentos a pagar. También tenemos acreedores varios. Las deudas fiscales. Más abajo tenemos lo que es el patrimonio neto, que está dividido en capital, reserva y resultado, en donde tenemos el capital social, que está dividido otra vez en capital social, capital suscripto, capital integrado. Luego tenemos las reservas, la reserva de revalúo, la reserva legal, la reserva facultativa. Tenemos los resultados, que son los resultados acumulados, los resultados de ejercicio. Y luego tenemos el nivel 4, que es la parte de ingresos. Esta parte ya es la parte de estado de resultado, que están clasificados en ingresos por ventas, ingresos operativos, ingresos administrativos. Luego tenemos lo que es el nivel 5, que es la parte de los egresos, que está también clasificado en egresos o dividido en egresos operativos, en gastos sociales, en gastos administrativos. Y luego tenemos los gastos no deducibles. Los gastos no deducibles son los recargos y multas. Tenemos la reserva legal, el impuesto a la renta. Y más abajo tenemos las depreciaciones. La depreciación del ejercicio. Y siguiente, el resultado del ejercicio. Dentro de esto está clasificado en pérdidas y ganancias. Y por último, el resultado a la fecha. Esto ha sido por hoy.